Hola metaleros, ¿qué tal? Con la llegada del nuevo single de Bataille, pero no este de hace unos días, el de hace un par de meses, nos pusimos manos a la obra y considerábamos que era el momento perfecto de hacer un vídeo sobre ellos, ya que cuando hicimos el vídeo sobre John Notbate y Dissection, os preguntamos si queríais un vídeo sobre Eric y Bataille y dijisteis que sí. Por cierto, os dejaremos ese vídeo en la descripción para que vayáis a verlo una vez terminado este. Y como os hemos dicho antes, este guión lleva hecho bastante tiempo, pero por razones ajenas a nosotros hemos decidido esperar, y qué mejor que sacarlo ahora, Que también han sacado otro single. Así que sin más dilación, comenzamos. Bataille nace en la ciudad de Uppsala, en Suecia, en 1998, por el bajista y vocalista Eric Danielsson, el batería Håkan Jonsson y los guitarristas Pelle Forsberg y C. Blom. Blom abandonaría la banda en el 2000 tras la publicación de su primer larga duración, aunque realmente Eric admite en una entrevista que fue expulsado cuando se dieron cuenta que en realidad Bataille era una trinidad y que solamente tomarían músicos de sesión prestados. La trinidad de Bataille constituye los tres polos de un triángulo invertido, a través de los cuales se manifiestan y toman forma las energías de su arte. Cada polo es de igual relevancia, ya que sus respectivas características sostienen el ciclo demoníaco de recibir, ajustar y manifestar. De ahí proviene todo el significado de su simbología. El nombre de Bataille proviene de la banda de black metal estadounidense Bond, concretamente de su primera demo, Satanic Blood, del tercer tema llamado Bataille. Su música está basada en una filosofía muy concreta: el satanismo anticósmico, caos-gnosticismo, luciferismo y el culto a la muerte. De hecho, Eric no habla mucho de sus ideas, ya que es bastante hermético con ellas, como tiene que ser. Creencias que aparecieron cuando él era pequeño, cuando era seguidor de bandas como Venom y Mercyful Fate, pero es conocido por ser miembro o seguidor de la Iglesia de la Luz Negra, organización que deriva de la MLO o Misanthropic Luciferian Order, a la que también pertenecía John Notbate. Además, Eric ha contado varias veces cómo tuvo la suerte de poder tocar junto a Dissection durante una gira europea, siendo una de las mejores experiencias de su vida, ya que es admirador de la banda y comparte ideas con ellos. De nuevo te decimos que si te interesa esto, veas el vídeo que te dejamos en la descripción cuando termine este. Eric ha reconocido que a sus conciertos llega a acudir gente muy rara y que algunos fans han llegado a regalarle animales muertos y que realmente no sabe cómo decirle a la gente que eso no es lo que quiere. De hecho, Eric ha dicho que no tenía interés en hacer propaganda y que no es necesario que sus seguidores compartan lo que ellos transmiten con su música, ya que es algo entre ellos y sus dioses. La banda se fue dando a conocer por su particular puesta en escena, todo lo necesario para realizar uno de sus espectaculares rituales satánicos, en los que se incluye el fuego, carne putrefacta y huesos de animales y personas. En una ocasión se le preguntó a Eric que de dónde sacaban las partes humanas, y él simplemente contestó que tenía sus contactos para conseguirla, pero que no iba a dar más explicaciones. Otra cosa que ha pasado más de una vez en sus conciertos es que se hayan quemado con el fuego. Eric ha acabado más de una vez en el hospital por esto, pero confesa en una entrevista que eso de que se vayan las cosas de las manos le encanta, pero que en una ocasión un miembro de su equipo acabó peor que él. Resulta que clavando las cabezas de cerdo en las picas lo hizo sin guantes para sentir el tacto de la piel muerta y pilló una bacteria que casi la palma.
En el primer álbum de estudio, Rabbit Dead Curse, la primera canción contiene audio de la película de Viernes 13 de 1980. Además, este álbum tiene una portada un poco peculiar. Está hecha por Timo Ketola, conocido como Dautus, y aunque a simple vista no se ve, se supone que es un pájaro muerto. Eric colaboró con la idea, y cuando le preguntaron qué representaba para él, afirmó que representa la muerte de la libertad y la belleza que se encuentra en el proceso silencioso de su camino hacia las cenizas y la tierra. La portada del álbum de Wild Hunt fue realizada por... lo dejo por aquí porque no lo puedo pronunciar, y en ella aparecen elementos vinculados con los títulos de las canciones del álbum. Este álbum contiene la canción con la que grabaron su primer videoclip, Outlaw. Algunos ejemplares del VHS que contiene este videoclip venían con sangre de cerdo y fueron numerados a mano. Además, la canción 11 de este mismo álbum es un tema inédito de Dissection compuesta por Notebay. Seth Titan, antiguo miembro de Dissection y que tocó con Batain en directo por algún tiempo, fue el encargado de poner la letra y Batain de interpretarla. Y en ese mismo disco, en el tema Sleepless Evil, contiene un sample de la película Conan el Bárbaro de 1982. Otro tema escrito por Seth Titan es Legends of the Black Light, incluido en su álbum Sword to the Dark, publicado en 2007. Es un tema dedicado a la memoria de John Notbay por razones obvias. Durante un concierto en el Brooklyn Night Bazaar de 2014, la banda, mientras realizaba su ritual en el escenario con toda la parafernalia que antes os hemos mencionado, ya sabéis, la sangre, las cabezas, esas cositas, hizo que muchos de los asistentes acabaran vomitando. Al parecer les cayeron una gótica de sangre. Por este tipo de cosas y su clara apología satánica, la banda está en el punto de mira de algunas autoridades religiosas de diferentes países, como por ejemplo en Singapur, el 7 de enero de 2019. El concierto ya tenía una restricción para los menores de edad y a pocas horas el evento se canceló porque les preocupaba la seguridad y por su contenido blasfemo. Cosas que tenemos que aguantar a los que nos gusta este tipo de música últimamente, ¿verdad? Que nos cancelen conciertos por tonterías. O como por ejemplo, durante la gira por Estados Unidos, no querían dejar entrar al país a la banda. Esta se tuvo que quedar en un hotel hasta que lo resolvieron sus abogados. Al final pudieron pasar y dar el concierto, pero sin Pele. Pele estuvo detenido porque venía desde México de sus vacaciones, ya que fue a la celebración del Día de los Muertos y a los agentes les resultó sospechoso que tuviera un billete de vuelta a México justo al día siguiente. El agente que revisó sus papeles y sus pertenencias no entendió muy bien el contenido de su teléfono móvil. En él había cosas relacionadas con la banda, con satanismo y con otras aficiones totalmente legales. Pero todo lo satánico puso un poquito nervioso a esta gente, tanto que Pele recibió maltrato por parte de los agentes y estuvo detenido y encarcelado durante 3 días. Por si no lo sabes, Eric es un gran artista gráfico y aparte de hacer obras para sus discos, también ha ilustrado trabajos de bandas reconocidas como lo son Sabbath, Dissection, Antaeus, Asphyx, Entombe, Shining, el fanzine Slayer Mag y etc. Además, antes de formar Batain, Eric fue editor de la revista Hellish Massacre. Los integrantes de la banda, a diferencia de otras, no usan seudónimos de demonios o nombres oscuros. Solo utilizan la primera letra de sus iniciales, como reivindicación e ironía de todas esas bandas que sí llevan un nombre de ese estilo, del cual la mayoría no conoce ni su origen ni su significado e importancia. Algunos de los videoclips de la banda han sido dirigidos por el conocidísimo director de videoclip Jonas Åkerlund. Åkerlund es conocido en la industria musical por ser quien ha dirigido vídeos de Candlemass, Madonna, Metallica, The Rolling Stones, Rammstein, Ozzy Osbourne, Lady Gaga, etc. Pero es que Åkerlund es ni más ni menos que el batería y miembro fundador de Bathory, así que lo eligieron porque entendía muy bien lo que buscaban. Y como otra curiosidad que te vamos a regalar, si os acordáis
del vídeo que hicimos sobre los cameos metaleros, también es el director de Spoon, la película donde salía Rob Halford, y también de la polémica película Love for Chaos. Su sencillo Raping Death, lanzado en 2010, consiguió un disco de oro en Suecia. El tema que da nombre a este disco es una oda a Caín, que según Eric fue el primer asesino y satanista y quien fue el primero en ir contra la voluntad de Dios. El álbum Lawless Darkness ganó un Grammy en la categoría de hard rock y su trabajo The Will Hunt llegó a la primera posición de las listas suecas. A pesar de ser una de las bandas más importantes de black metal sueco, Bataille no se considera parte de la escena underground, en las que tienes que seguir una serie de directrices para que te consideren true, siendo como una desilusión imaginaria y elitista impuesta por alguien que no entiende sobre el satanismo. La banda odia a los true, o más bien a aquellos que van de true y que se creen que saben más que cualquiera o que están por encima de alguien, ya que ellos se consideran los heraldos y siervos de un poder superior. Así que les importa tres pepinos la élite minimalista del underground. Algo así parecido es lo que salía en el inicio de su página web antiguamente, como advertencia para aquellos que se considerarán parte de esta élite. El álbum en directo Ritual Macabre fue grabado durante un concierto en directo en Bélgica en el año 2000 y sacado en el 2001 por el sello brasileño Sacrilegious Warfare Productions en formato cassette como una edición limitada a 666 copias, todas ellas numeradas a mano. Este disco incluía una versión del tema de Darkthrone, Transylvanian Hunger, básicamente porque es un tema que suelen tocar en directo. Como cierre de la gira Fuck the World, Bataille realizó su último concierto en Uppsala el 6 de diciembre de 2008. Este espectáculo también marcó el 10º aniversario de la banda. Para coincidir, el sello Season of the Mist relanzó los dos primeros álbumes de larga duración de la banda, Casus Luciferi y Rabid the Scourge, en un CD Digipack el 13 de octubre y el 27 de octubre, respectivamente. Ambos álbumes remasterizados en Necromorbus Studio. Los CDs incluyeron dos pistas extras muy raras, una de las cuales es la canción principal del EP debut de la banda, The Essence of Black Purity, y la otra es una versión inédita del himno de Bond, Bataille. Una de las veces que Bataille visitó nuestra ciudad, Madrid, para dar un concierto, aprovechó para visitar el Parque del Retiro, donde se encuentra la estatua o fuente del ángel caído, que por si no lo sabéis está situada a 666 metros sobre el nivel del mar, como ya os contamos en otro vídeo. Eric permaneció arrodillado frente a ella durante un tiempo considerable y esto es algo que podemos corroborar por amigos en común. ¡Y ya está! Y por cierto, vamos a hacer un sorteito de esto. ¿Quieres este parche? Ay, que le viene el reflejo. Ay, pues déjate un like. Ay, sí, gordo. Suscríbete al canal porque para ganar este parche lo primero es que tienes que estar suscrito y déjate un comentario por aquí abajo porque haremos el sorteo entre todos los que nos dejéis un comentario. Ah, y como siempre daremos el resultado por Instagram. ¡Nos vemos! Que si quieres que te toque, vete a nuestro Instagram, nos sigues y allí pondremos más información.